Sí, la siguiente película que hablaremos es El Gran Pez, que es del 2003 y es de Tim Burton y narra la historia de William Bloom, que no tiene una relación muy buena con su padre, pero él se entera que su padre está con una enfermedad ya terminal y regresa a visitarlo, ¿no? Casi como para despedirse porque está en sus últimos momentos, y ahí descubrimos que no han tenido una relación afectiva tan estrecha porque el padre siempre como que contaba historias de su vida que según el hijo eran fantasiosas y en realidad todo lo que él contaba era como una mentira, ¿no? Y todo lo adornaba para, digamos, para impresionar a los demás, ¿no? Pero el hijo se sentía como que el padre nunca se había abierto ante él y que su vida estaba, sus historias estaban llenas de mentiras, ¿no? Entonces trata de esta historia de padre e hijo que no se, como que no conectan, ¿no? Como que están desconectados el uno del otro, ¿no? No sé qué te pareció, John, la película. Esta es una de las películas que me encantó cuando la vi en los inicios del 2000, cuando yo estaba en mis 20s, y lo he vuelto a ver ahora que estoy en mis 40s y he envejecido. No me gustó mucho. Antes me gustó y ahora no me ha gustado tanto. Y es seguramente porque antes uno, cuando es adolescente o niño, vive en un mundo idílico, en un mundo de fantasías donde las preocupaciones de la vida moderna o de la vida adulta aún no hacen mella en uno. Cuando uno ya llega a esta etapa de nuestras vidas, ya ve todo lo que le rodea de manera diferente. Es por eso que tengo una especie de amor-odio con esta película. Y esto se demuestra también en la película, porque como tú lo has dicho, tenemos un padre, ¿cómo se llama el tipo? Finney, ¿no? No me acuerdo, en fin. Albert Finney. Albert Finney, que cuenta historias a su hijo, historias asombrosas, pero ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué inició esto? Porque tenemos al parecer un padre ausente, un padre que no estaba todo el tiempo con la familia, y cuando venía después de sus largos trabajos solamente se contentaba en contar historias a este pequeño niño que se encandilaba con las noticias. Pues este niño creció y vio que todo su mundo infantil había sido creado de barro, de fantasía, cosa que en su etapa adulta confronta al padre, ¿no? Confronta al padre por este hecho. Y lo simpático de la película es de que la película está construida también de esa forma. Me explico. La película es una sucesión de flashbacks. Entonces vemos que cuando se cuenta la parte de las historias fantasiosas, todo es de un color vivo, son espacios abiertos, pero cuando llegamos a la etapa actual, vemos que es una habitación fría, es la clínica de un hospital, o son habitaciones cerradas, los colores son ocres, la iluminación es tenue. Pareciera que aquí nos está dando una especie de mensaje de que lo pasado es lo más idílico, es añadiendo más aquella frase
donde se dice que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? En cambio, confrontando con el presente es desolador, el presente, la realidad te golpea la cara brutalmente. Entonces la película juega con eso y lo hace bien. Uno añora vivir en estos paisajes de la vieja Alabama, ¿no? En la cual está ambientada la película, y no desea vivir en esta ciudad monótona donde se sucede la historia en la época actual. Vemos también en los oficios de este padre y de este hijo. El padre, que es una especie de vendedor, pero un contador de historias, y el hijo, para confrontar ese pasado, es un periodista, ¿no? Es un periodista que recoge la realidad, cuenta la historia, pero desde una realidad objetiva, ¿no? Entonces, la película es interesante porque presenta estas características para diferenciar bien la fantasía del padre, que ha contado a lo largo de muchos años a su hijo, precisamente como una especie de que con ello no ser confrontado por las largas ausencias que ha tenido en la familia, ¿no? Y que este hijo, ya maduro, ya adulto, confronta al padre en su lecho de muerte. Leo. Sí, también la película se muestra, tiene cierta ambigüedad en lo que es verdad y lo que es fantasía, ¿no? Porque si bien las historias, en un inicio nosotros somos como, el espectador es como el hijo, ¿no? Que no cree mucho en las historias que está escuchando del padre, ¿no? O sea, las imagina también que son un invento, ¿no? Y todas las historias, una tras otra, nos damos cuenta que aparentemente son historias que salidas de la imaginación del padre y no de la realidad. Pero hay una parte final cuando están en el velorio del padre, donde empiezan a llegar los invitados y aparecen, digamos, los protagonistas de estas historias que fueron, según el hijo, fueron parte de la fantasía, pero las personas aparentemente en realidad han existido, ¿no? Y nos queda esa ambigüedad de saber si las personas sí existen, si es que lo que él contaba era irreal, o estaba inflado, o todo solo agarró los personajes y les inventó todo eso, todas esas historias. Entonces queda ahí como en el aire, y como que una duda en el espectador de qué tan real o qué tan ficticio han sido estas historias del padre, ¿no? Y al final también nosotros aceptamos, así como el hijo acepta que las historias han sido, son parte de su padre, porque el hijo al final termina haciendo lo que el padre hacía, ¿no? Porque termina, el padre en su lecho ya de muerte le pide que le cuente cómo es que él se muere, ¿no? Y en ese momento lo único que le queda es inventarse una historia, ¿no? de cómo es que el padre muere, y al final el padre como que le agradece haberle contado esta historia, ¿no? Y unas escenas después se le ve también al hijo ya con sus propios hijos que han nacido ya después, confirmando las historias fantasiosas que
que le contaba su padre, ¿no? ¿Qué te parece a ti Sí, ese lado ambiguo? claro. Esta es una película que puede tener, que puede gustar de dos formas a dos generaciones. Similar a la película que hemos narrado la semana pasada en Mi vecino Totoro, que dependiendo qué grupo etario lo vea, si son los niños, tienen un determinado mensaje la película, y si lo ven los adultos más escudriñadores pueden notar de que el final de la película es otro. De esta misma forma, esta película El Gran Pez puede gustar de diferentes maneras a dos grupos de público. Los más pequeños, esta es una película apta para todo público según lo que se ve en internet. Entonces, para un público adolescente, juvenil, puede ser una película llamativa, interesante, y que puede gustar, pero para un público maduro es una quizá una película ácida, que te cuestiona, que te dice que lo del pasado simplemente déjalo atrás. Es un cuento de hadas que te sirvió solo te sirvió un momento de tu vida para alegrar tu existencia, pero tu presente es ahora y tienes que vivirlo con la madurez que eso implica. Y entonces, si bien tenemos ese final medio edulcorado hacia al final del velorio, no deja de ser eso, ¿no? No deja de ser una película ácida que nos transmite un mensaje agridulce, de que todo tiempo pasado al parecer fue mejor, y que los tiempos actuales son los más tristes. Los tiempos, estamos estamos en la frontera con los tiempos que se avecinan, los tiempos otoñales. Entonces esa sensación de tristeza se acentúa más. Es lo que puedo observar de esta película, Leo.